Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con el tema 2 del bloque 4, el tema sobre la selección del personal. Vamos a ver, este es un tema que no es para nada difícil, es un tema que no es largo tampoco, es un poco parecido al tema 1 de este mismo bloque en cuanto a su extensión, dificultad y el enfoque que tenemos que darle, ¿vale? O sea, es un enfoque que tiene que ser muy práctico, es decir, de llegar, ir viendo las cosas que tenemos que saber y no complicarnos mucho la vida, ¿vale? O sea, dicho eso, con la precaución de que esas cosas que tenemos que saber tenemos que tenerlas muy claras, porque al mismo tiempo, como pasa con el tema 1, es un tema muy, muy básico en lo que es este bloque, ¿vale? Como puedes ver aquí, este es el tema, estas son las veces que ha caído en los últimos 2 exámenes, no ha caído mucho, no ha caído especialmente, pero, sin embargo, bueno, aunque no haya caído mucho, es un tema bastante importante para entender cuestiones que se nos plantean más adelante, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En cuántos vídeos y demás? Pues vamos a hacerlo en 3 vídeos. En el primero, o sea, en este, vamos a llegar hasta este epígrafe, el segundo epígrafe, el de los procesos selectivos en la administración pública y su conexión con la oferta de empleo público. Vamos a llegar hasta realmente el principio de este epígrafe en el que vamos a ver la oferta de empleo público, porque en realidad es podríamos decir así como el pistoletazo de salida de todo. En el siguiente vamos a ver lo restante de los procesos selectivos y en el tercero y último vamos a ver principios constitucionales, acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad y las preguntas de examen, ¿vale? Que en realidad todo esto es bastante más breve que, por ejemplo, este epígrafe solo tiene mucha más tela. En realidad, la distribución aquí del contenido en epígrafes es bastante complicada, porque si te paras a pensarlo, selección de personal es un epígrafe y luego procesos selectivos en la administración pública. O sea, que aquí las cosas se distribuyen un poco como buenamente se puede, ¿sabes? O sea, que tampoco hace falta... Simplemente lo que te decía, que las cosas que vayamos viendo, yo he intentado estructurarlas lo mejor que he podido, pero te digo que las cosas que te voy a poner aquí tienes que saberlas, o sea, son cuestiones muy básicas y todas ellas bastante preguntables. Así que nada, empezamos. Como te digo, vamos a empezar con este, digamos, subepígrafe. Hemos juntado selección de personal y procesos selectivos porque al fin y al cabo me parece que es un poco buscar en los 3 pies al gato, andar separándolo. Y vamos a ir, pues eso, ir viendo detalle, como pequeñas ideas, en principio, sobre todo ahora al principio, a modo introducción, pequeños detalles que tenemos que ir teniendo claros y luego ya vamos a ir por, digamos, bloques conceptuales un poquitín más amplios, ¿vale? Pero bueno, empezamos viendo los distintos sistemas selectivos. Me gustaría ir rápido también para no enredarme con cosas que son muy simples, ¿vale? Pero que bueno, que también son casi de cultura general. Por ejemplo, sistemas selectivos, oposición, concurso y concurso-oposición. No me parece que haya que volverse muy loco aquí para ver la diferencia, ¿vale? La oposición consiste básicamente en la celebración de pruebas para medir la capacidad, ¿vale?, de los aspirantes y establecer el consiguiente orden de prelación, ¿vale? Orden de prelación que, como ya sabrás, es el orden según las puntuaciones que han obtenido los candidatos para luego el establecimiento de, pues, las preferencias y todo eso, ¿vale? Luego, concurso. Si la oposición valoraba la capacidad, el concurso valora los méritos y sin que medie una prueba de capacidad, ¿vale? De nuevo, con el objetivo del establecimiento posterior de la prelación, ¿vale? Del orden de prelación, perdón. Y luego, por último, concurso-oposición, pues es una mezcla, ¿vale? Es cuando sucesivamente se dan concurso y oposición, ¿vale? Se da un examen y luego median también los méritos. Así de sencillo, no hay que complicarse más la vida, lo importante es tenerlo claro, ¿vale? Ahora, cuestiones que ya hay que empezar a tener más claras o que son un poquitín más liosas. ¿Cuándo se aplica uno? ¿Cuándo se aplica el otro? ¿Cuándo se aplican según la tipología de los empleados públicos, sobre todo, ¿vale? La diferencia fundamental está, por un lado, entre funcionarios de carrera y personal laboral fijo. Esto es lo más importante, ¿vale?, que hay que tener en cuenta aquí. Y, por otro lado, son cosas bastante sencillas, ¿vale? Funcionarios de carrera,
oposición, que es lo más habitual, o concurso-oposición. Y nos dice con respecto al concurso-oposición que la valoración de méritos de la parte de concurso no podrá determinar en ningún caso por sí misma el resultado del proceso. Vale. Ahora, el TREBEP, en el artículo 61.6, nos dice que solo en virtud de ley, ¿vale?, con carácter excepcional, se entiende, se podrá llevar a cabo la selección de funcionarios con el procedimiento del concurso, exclusivamente concurso de méritos, ¿vale? Es algo, como puedes ver, excepcional y solo en virtud de ley. Vale, creo que queda claro, ¿no? Lo lógico, lo más habitual, concurso, también concurso-oposición para funcionarios, esto es lo que establece el TREBEP, y también nos dice que mediante ley, en virtud de ley, con carácter excepcional, se puede recurrir a el concurso, exclusiva valoración de méritos. Pero si estamos hablando del acceso como funcionarios de carrera, pues hombre, se entiende que lo decoroso es la oposición, o en su caso incluso el concurso-oposición, pero solamente concurso está, digamos, feo, ¿vale? Para personal laboral fijo, la cosa cambia, ¿vale? La cosa cambia en cuanto a restrictividad, por así decirlo, ¿vale? Ya aquí nos dice el TREBEP, dice los sistemas selectivos del personal laboral fijo serán los de oposición, concurso o concurso de valoración de méritos. Es decir, aquí digamos que hay total, o entre comillas, total libertad, ¿vale? No existen las restricciones, por otro lado, súper lógicas, para el acceso a funcionarios de carrera. Vale, creo que se ve la diferencia, ¿no? Y también se entiende cuál es cada uno. Vale, dicho esto, pasamos a ver un par de detalles más sobre los procesos selectivos, así digamos en general, luego ya entraremos a verlos más en concreto. Sobre los tipos de pruebas a superar, sobre la tipología concreta de las pruebas, un par de detalles. Es el tema de que cuando existan varios ejercicios, al menos uno tiene que tener carácter práctico, cosa que te sonará bastante en administrativos del Estado o en auxiliares, por ejemplo, cuando el segundo examen, el segundo ejercicio, en realidad es 100% práctico, ¿vale? Aunque en rigor, en administrativo hay 3 ejercicios. En realidad, hay 3 subexámenes o 3 exámenes, pasa que 2 de ellos se hacen a la vez. Pero en el momento en el que haya varios, nosotros cumplimos perfectamente con esto, porque en el momento en que haya varios, uno debe tener carácter práctico. Luego otra cuestión es la de que para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos se pueden incluir cuestiones como pueden ser cursos, periodos de práctica, pruebas psicotécnicas, incluso estamos hablando de posibles reconocimientos médicos. Hay que entender esto un poco en la misma lógica prácticamente que se da en las empresas privadas. Al fin y al cabo, la administración, en lo que es la selección del personal, lógicamente mediando un montón de cuestiones como pueden ser los principios constitucionales que no se aplican al sector privado y de ese tipo de cosas, la permanencia de los funcionarios, pero dejando un poco al margen todo eso, de algún modo en la selección de personal en sí tiene bastante que ver con una empresa en realidad, con lo cual si es lógico, o sea, igual que es lógico para una empresa que pueda llevar a cabo, por ejemplo, exámenes médicos o pruebas psicotécnicas, pues lo mismo, ¿por qué no iba a serlo para la administración? Al fin y al cabo la administración quiere, digamos, en virtud de los principios de mérito y capacidad, quiere seleccionar a los mejores. Pues, ¿por qué no? Pues lo hace simplemente, ¿vale? Otras consideraciones sobre los procesos selectivos. Nada, esto aparece en el artículo 61, por supuesto, es muy importante, va justo de esto, dice que tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia sin perjuicio, ojo con el detalle sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y las medidas de discriminación positiva. Medidas de discriminación positiva son, por ejemplo, los establecimientos de los cupos para personas con discapacidad, que estudiaremos precisamente en este tema, por ejemplo. Y la promoción interna, pues bueno, ya estudiaremos lo que es la promoción interna, pero claro, la promoción interna de algún modo
coarta o no está en consonancia con la libre concurrencia, ¿vale? Porque hay una restricción previa, pero bueno. Y luego, por otro lado, en el 56, en el artículo 56, el TREBEP nos llama la atención sobre la importancia de la previsión en los procesos selectivos de que se deben cubrir los puestos o digamos en aquellos puestos en los que la persona tenga que hacer frente a situaciones o en comunidades autónomas con doble lengua oficial, pues dice que deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados. Esto es lo que nos dice el TREBEP y no va más allá, ¿vale? En plan, detalle. Pero vamos, que eso, al ser tan ambiguo, tampoco lo veo directamente preguntable. Vale, ahora vamos a pasar ya a ver, digamos, lo que podemos ver como bloques un poco conceptualmente algo más amplios, ¿vale? Concretamente vamos a hablar de los órganos de selección y vamos a ver como lo que nos queda por ver ahora son dos bloques, como te digo, son por un lado órganos de selección y luego la oferta de empleo público, que digamos que serían como dos pequeños temas dentro de este tema. Aunque los órganos de selección no los están poniendo en plan epígrafe, pero te puedo asegurar que esto es más un epígrafe que los epígrafes que nos ponen en este tema, por luego como lo preguntan, ¿vale? En cualquier caso, es algo sencillo y hay que tenerlo claro, ¿vale? En primer lugar, los órganos de selección se regulan tanto en su composición y funcionamiento por el gobierno y se entiende que hay dos tipos, ¿vale? Dos tipos de órganos de selección. Por un lado están las comisiones permanentes de selección, que lo vas a ver en todo el tema como CPS, ¿vale? Porque un poco para ahorrar, y los tribunales. Vamos a ver, comisión permanente de selección, ya te marco aquí permanente como uno de los rasgos más definitorios y discriminatorios con respecto a los tribunales, una diferencia básica, ¿vale? Porque los tribunales se establecen por y para los procesos en los que intervienen. Las comisiones permanentes de selección, la comisión permanente de selección precisamente, digamos, la que gestiona el proceso tuyo es una comisión permanente de selección. Detalle que te pongo aquí un poco entre paréntesis es que aparte de lo de la permanencia que ya te he comentado, aunque vamos a ver los detalles y las diferencias y similitudes más adelante, te adelanto que las comisiones permanentes de selección se dan sobre todo para procesos sobre todo masivos y que tengan algún tipo de recurrencia, ¿vale? Como precisamente los nuestros. Y luego, frente a esto, tenemos los tribunales que podemos entenderlos como algo más selecto en cuanto a que se establece en la convocatoria, con la convocatoria, mejor dicho, y para esa convocatoria, y estamos hablando de procesos pues mucho más reducidos, ¿vale? Como pueden ser pues para los subgrupos A1 o determinadas cuestiones más puntuales, y pienso, bueno, que puede serte orientativo el carácter de selectos, ¿vale? Entre comillas. Bueno, comisiones permanentes de selección. Te lo pongo aquí, un poco el desarrollo de lo que te he comentado, ¿vale? Que se encomienda el proceso de selección para acceso a aquellos cuerpos o escalas en los que por el elevado número de aspirantes y el nivel de titulación y especialización exigidos así lo aconsejan. Y bueno, es lo que te he dicho. Luego, detalles. Lo importante aquí es ver sobre todo las peculiaridades de cada una, las peculiaridades concretas y cómo se dan, cómo se diferencian o son compartidas estas peculiaridades. Miembros y requisitos. Vamos a ver. Para empezar, número impar de miembros, lo cual es de cajón, porque si fuera par sería bastante absurdo y también bastante problemático tomar las decisiones cuando haya controversias, ¿no? Se entiende. Importante, los miembros tienen que ser funcionarios de carrera. Ya te adelanto que esto en sí es un rasgo compartido, así como el número impar de miembros, solo que luego en los tribunales vamos a ver que nos pone el mínimo de 5, ¿vale? Funcionarios de carrera, cuando digo funcionarios de carrera, se excluye todo lo demás, ¿vale? Ni interinos, ni personal eventual, por supuesto, ni laboral,
Esto también va a ser compartido de nivel de titulación igual o superior al del cuerpo escala, ¿vale? En cuya selección vayan a intervenir. Es decir, que si, por ejemplo, están participando en un proceso selectivo para administrativos, ellos tienen que tener la titulación, ¿vale? O digamos, su puesto de origen, su puesto como funcionario, tiene que ser de nivel de titulación igual o superior al de, si decimos administrativo, pues administrativo, ¿vale? Luego, se vela en su composición por el principio de especialidad. Esto también lo vamos a ver luego, es lo mismo para los tribunales. Aquí hay que tener muy claro en qué consiste el principio de especialidad. Y te lo pongo aquí, en verdad, no tiene equívoco, pero tienes que acordarte, ¿vale? Consiste en que la mayoría tienen que tener una titulación, tienen que estar en posesión de una titulación que sea del mismo ámbito de conocimiento que la titulación exigida para el puesto para el que están participando la gente que se presenta, ¿vale? Es decir, estamos hablando aquí de ámbito, no de nivel. Ámbito de conocimiento. Si es de leyes, por ejemplo, pues de leyes. Por poner un ejemplo. Eso es la especialidad. Eso es el principio de especialidad. Que los que forman parte, en este caso, de la comisión, también va a ser lo mismo para el tribunal, tienen su titulación, la titulación que tengan, tiene que ser del mismo ámbito de conocimiento que aquella del puesto, aquella que se exige en el puesto para el que se está llevando a cabo todo el proceso de selección. De primera es un poco lioso, pero luego es una chorrada, ¿vale? O sea, creo que se entiende. Vale. Y luego también el tema de la colaboración cuando se lleven a cabo procesos selectivos que se realicen de forma descentralizada, que es lo más habitual en las comisiones permanentes de selección, ¿vale? Es lo que pasa cuando, por ejemplo, el primer examen y posiblemente ya el segundo lo tengas que hacer en tu provincia, o en una provincia totalmente, pues eso, descentralizada. En estos casos, lógicamente, no van a estar ahí los miembros de la comisión permanente de selección, sino que estarán o colaborarán con ellos precisamente, pues eso, colaboradores, que no se consideran miembros de pleno derecho de la comisión, ¿vale? Cuidado con eso. Vale. Ahora vamos a ver los tribunales. Frente a todo lo que hemos visto, muchas veces a la par, porque vas a ver que en gran medida es lo mismo, es lo que te decía, como una versión selecta, esto lo digo con muchas comillas, ¿vale?, de lo que sucede en las comisiones permanentes de selección. Primer detalle, o detalle que ya hemos visto, lo de que serán nombrados, salvo excepción justificada, en cada orden de convocatoria, ¿vale? Con arreglo a la cual les corresponderá el desarrollo, es decir, en la convocatoria se les nombra y también se establece el marco dentro del cual se van a tener que mover, ¿vale? Luego ellos. Se entiende también que está vigente el tribunal para esa convocatoria, salvo excepciones justificadas. En cuanto a la composición, ves que es prácticamente lo mismo, número impar de miembros, aquí con el no inferior a 5, ¿vale? En la comisión permanente de selección no te habla de ningún mínimo porque se entiende que va a haber más por necesidades, vamos, por pura lógica. Mismo número de miembros y de suplentes, que esto no aparece en la comisión tampoco, ¿vale? Ya hay dos pequeñas diferencias, el mínimo de 5 y luego el mismo número de miembros que de suplentes. Luego, por lo demás, es prácticamente lo mismo. Funcionarios de carrera, principio de especialidad y deberán poseer el mismo nivel de titulación igual, mismo o superior al exigido, ¿vale? Que esto es lo mismo. Vale, ahora vamos a ver una serie de normas comunes a las CPS y a los tribunales en tanto que órganos, ¿vale? Por ejemplo, principios tenemos que son, lógicamente, órganos colegiados. Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre. Aquí te pongo el detalle de que en la actual comisión se establece
o se da el principio de presencia equilibrada. Más que por esto, que en verdad no es importante que ahora mismo esté presente este principio en la actual comisión, un poco para que vean la diferencia entre paridad, aunque no es para nada de este tema, pero es interesante y esto puede caer perfectamente, paridad entre mujer y hombre y presencia equilibrada. La presencia equilibrada, la diferencia con la paridad, o la puntualización, mejor dicho, es que se habla de un margen máximo de 60-40%, ¿vale? Como diferencial entre géneros. Vale. Luego te pongo aquí el tema del detalle de los asesores. Tanto los tribunales como las CPS pueden disponer de la incorporación de asesores especialistas, para todas o para alguna de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las correspondientes convocatorias. Bueno, esto no me parece tampoco que sea nada especialmente importante, pero bueno, es algo a tener en cuenta. En cuanto a las incompatibilidades, esto es común y esto es preguntable, ¿vale? O sea, esto hay que tenerlo muy claro. Ahora, es fácil, ¿vale? Una cosa que es muy curiosa, te la he puesto aquí, es la incompatibilidad de los preparadores, ¿vale? Los preparadores para participar en los procesos selectivos, ya sean como tribunales o como miembros, o ya sea como miembros de los tribunales o como miembros de las comisiones permanentes de selección. Y es que se establece un tiempo de 5 años, ¿vale? O sea, un lustro para que no puedan participar en estos procesos selectivos, ¿vale? Aquellos que hayan sido preparadores. Es decir, yo, por ejemplo, debería dejar transcurrir 5 años para poder participar en una comisión o en un tribunal. Te pongo esto porque te decía que me parecía curioso, porque frente a estos 5 años que se imponen a los preparadores, se daban, acuérdate, los 2 años cuando hablábamos de los motivos de abstención de los funcionarios, ¿vale? Las causas de recusación y tal. Acuérdate que ahí hablábamos de cuando se había dado algún tipo de colaboración con la empresa, por ejemplo, una empresa, estamos hablando de contratos, pues una empresa adjudicataria, no podía haber habido un vínculo con esa empresa en los últimos 2 años. Es decir, por ejemplo, en tema de contratación tenemos 2 años y en temas de preparadores 5. Un poco me parece, en fin, que es algo... Sobre todo pienso que este tipo de cosas que de algún modo se pueden parecer, está bien empaquetarlas juntas, ¿vale? Por eso te lo he puesto aquí una con la otra. Luego, más incompatibilidades, por supuesto, o ya te lo he dicho antes, si estamos hablando de que solamente podían ser funcionarios de carrera y que todo eso excluía a los demás, pues por supuesto quedan fuera personal de elección o designación política, funcionarios interinos, eventuales, ¿vale? Nadie, solamente funcionarios de carrera con las además exigencias que hemos visto antes de titulación y especialidad y todo eso, son los que pueden participar en esto. Luego, aquí viene una cosa que es muy importante, o bueno, quizás no muy importante, pero es un poco liosa y por lo tanto me parece que podría llegar a ser preguntable, ¿vale? Y es lo que nos dice el artículo 13.1 del Real Decreto 364/1995. Y es que nos dice que, salvo excepciones, que son las de personal docente e investigador, los órganos de selección no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo cuerpo o escala objeto de selección. Vamos a ver, ¿por qué te digo que esto es importante? Porque esto puede ser un poco lioso con el principio de especialidad que hemos visto antes, ¿vale? Te lo pongo aquí, no confundir esto con el principio de especialidad. El principio de especialidad vimos que se refería a que debían de estar en posesión de una titulación del mismo ámbito de conocimiento de la titulación que se exige para el puesto, ¿vale? Que está en el proceso de selección. Esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de que los funcionarios que pertenecen o que forman parte de las comisiones o tribunales no pueden pertenecer mayoritariamente no pueden pertenecer al mismo cuerpo o escala
objeto de selección. Cuerpo escala estamos hablando de, por ejemplo, el cuerpo general de administrativos, ¿vale? No pueden ser mayoritariamente administrativos si estamos hablando de un proceso selectivo para administrativos o auxiliares si son, ¿vale? Esa es un poco la cosa. La cuestión es esa, que es lioso, que es un poco lioso con el tema del principio de especialidad. Por eso te pongo aquí para que quede claro: titulación del mismo ámbito de conocimiento, sí. Pertenencia mayoritaria al mismo cuerpo escala, no. ¿Vale? Creo que se entiende. Vale. Esta cosa que viene ahora, esto es, vamos, carne de supuesto, pero vamos, clarísimo. Esta es una pregunta súper a la mano para un supuesto. Y es el tema de la revisión y los posibles recursos. Sobre todo, me quiero detener en un detalle. Y es esto de aquí. Dice que contra la resolución y actos de los órganos de selección o actos de trámite que impidan continuar el procedimiento, es decir, los actos que se pueden recurrir, ya lo vimos en otro tema, podrá interponerse recurso de alzada, y aquí viene la cuestión que me parece que es súper de supuesto, ante la autoridad que haya nombrado a su presidente. Ojo con esto. ¿Ante quién se recurre? ¿Vale? ¿Ante quién se puede recurrir la decisión de un órgano colegiado de selección? Ante la autoridad que haya nombrado al presidente de ese órgano, ya sea del tribunal o de la comisión permanente de selección, ¿vale? Mucho cuidado con esto porque luego esto lo he visto en algún supuesto de promoción interna y si no lo sabes, o sea, es que no tienes ni idea, o seguro que te equivocas porque piensas cualquier cosa. Lo importante es eso, tener claro que es quien nombra al presidente, ¿vale? Bueno, más detalles ahora sobre la limitación en la relación de aprobados. Aquí vamos a ver una cosa que la vamos a ver luego también en la oferta cuando veamos la oferta de empleo público, y es digamos los números. Los números, vamos a hacer un repaso en general, lo vamos a ver abajo también, pero bueno, aquí me parece que es importante. Lo vamos a ver luego que la oferta de empleo público, lógicamente estamos hablando de la necesidad de personal de la administración, y ahí ya se establecen unos números. Vamos a ver que esos números son los que se van a dar con un posible incremento en la convocatoria. Eso ahora mismo lo vamos a obviar, pero lo interesante aquí es ver con qué números pueden jugar estos órganos de selección. Y pueden jugar con lo que venga en la convocatoria, y nos dice lo siguiente, cuidado con esto, dice: los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionarios de un número superior de aprobados a las plazas convocadas, ¿vale? Vamos a ver que, como te decía, la oferta de empleo público establece unos números, la convocatoria establece los mismos u otros números por un posible incremento, que lo vamos a ver, y ahora lo que nos dice, lógicamente, digamos, esto es muy de cajón, dice: podrán proponer el acceso a la condición de funcionarios de un número superior, no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior a los de aprobados a las plazas convocadas, ¿vale? Eso es de sentido común, o sea, eso no hay duda. Ahora, dice, excepto cuando sí lo prevé la propia convocatoria. ¿Esto qué es? ¿Cómo puede ser eso? Si estamos diciendo que lo que establece la convocatoria viene de lo que viene de la oferta de empleo público, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues esto lo vamos a ver luego. Es cuando la convocatoria prevé la realización de cursos selectivos, ¿vale? Cursos selectivos que en cierto modo ya quedan fuera de este ámbito o de esta fase del proceso en la que intervienen estos órganos de selección, ¿vale? Por eso, en estos casos se pueden prever más números de aprobados, porque luego va a llegar un curso selectivo que va a eliminar el exceso, de tal manera que vayan a quedar siempre las plazas convocadas. Ese va a ser el máximo que se va a establecer, ¿vale?, para el número de aprobados finales. Ojo con eso, ¿vale? Vemos un poco el detalle, aunque luego lo vamos a ver cuando veamos los cursos, y también te lo pongo aquí, pienso que explicado con más calma, ¿vale? Vale, para terminar,
para terminar este epígrafe, te pongo aquí un par de detalles, ¿vale?, sobre la actual Comisión Permanente de Selección, y simplemente te llamo la atención sobre el hecho de que esto viene regulado en la correspondiente orden del Ministerio competente en materia de función pública, que actualmente es esta de aquí, y el ámbito de actuación es lo que te decía antes: se encarga de la realización de los procesos selectivos para el ingreso a los cuerpos de gestión y administración civil del Estado, por aquí, general administrativo de la administración del Estado, ¿vale? También de auxiliares, ¿vale? Y te llamo la atención, o te invito a que te veas, a que te leas la orden. Estas órdenes son bastante cortas, creo recordar que tienen 9 artículos nada más, y hagas especialmente hincapié en los artículos 2 y 3 relativos a la composición y competencias, que en realidad es un poco un desarrollo o una concreción de lo que hemos estado viendo antes, ¿vale?, de la composición, competencias y las peculiaridades de las comisiones permanentes de selección en general. Y lo mismo con las unidades y personal de colaboración, artículos 6 y 7. Vale, dicho esto, pasamos ya al siguiente subepígrafe o al siguiente epígrafe. Vamos a ver aquí el tema de la oferta de empleo público. Vamos a ver, esto quiero que lo enfoquemos, este epígrafe que vamos a ver ahora, como el punto de partida de un camino en el cual estamos metidos hasta las trancas, por cierto, que es el del proceso selectivo, pero digamos el nuestro, ¿vale? El proceso selectivo ya de forma concreta, que empieza con la oferta de empleo público. Te digo que lo vamos a entender así porque vamos a ir haciendo en gran medida un repaso de todos, además de forma más o menos cronológica, de todas las etapas que se dan o que se inician con la oferta de empleo público hasta, en el caso de los funcionarios, hasta la obtención de la plaza, hasta la adquisición de la condición de funcionario. Vamos a ir viendo cómo son todos estos trámites burocráticos y eso. En este vídeo, como te decía al principio, vamos a quedarnos en la casilla de salida, que es la oferta de empleo público. Y en el siguiente vídeo completaremos todo lo demás. Vale, oferta de empleo público. Importante tener claro la idea o el concepto o de qué va la oferta de empleo público. Es algo bastante sencillo en el fondo. La oferta de empleo público es el mecanismo que sirve, aparte de punto de partida de todo esto que te he dicho, que sirve para poner de manifiesto las necesidades de personal de las administraciones públicas que no puedan cubrir por su propio personal, por el personal que ya tienen. Porque si no estaríamos hablando de sistemas de provisión que, cuidado con esa palabra, porque a veces se habla de proveer, por aquí está, pero realmente cuando hablemos de provisión, que lo vamos a ver en temas posteriores de este mismo bloque, tenemos que pensar siempre en movilidad, es decir, movilidad interna de la administración, ¿vale? La oferta de empleo público no es un mecanismo de provisión en realidad, como entendida comúnmente, como lo vamos a ver luego. La provisión son los concursos, la libre designación es la movilidad dentro de la administración. Esto estamos hablando de la adquisición o de la selección de nuevo personal, del ingreso de nuevo personal. Esa es un poco la idea de la oferta de empleo público. También aquí, lógicamente, se incluiría personal, por ejemplo, de promoción interna y tal, pero la idea fundamental, para tener claro la diferencia con los sistemas de provisión que vamos a ver luego, digo porque al principio puede ser un poquito lioso, es eso. Y como te digo, la herramienta es esa, ¿vale? O sea, la idea de la oferta de empleo público es eso, poner de manifiesto estas necesidades. ¿Para quién? Pues, por supuesto, para la administración y también para la gente, para que la gente esté al corriente de, oiga, necesitamos esto. Es como un poco un portal de empleo de la administración, de decir, oiga, necesitamos tal, y que la gente pues se pueda enterar. Por eso también la importancia que vamos a ver ahora de todo lo que tiene que ver en la oferta de empleo público con el tema de la publicación, de los plazos, de los procedimientos, de cuándo se publica, con qué frecuencia, etcétera. Porque no deja de tener un cariz comunicativo muy importante, o el elemento comunicativo muy importante, porque se trata de eso en parte, de poner de manifiesto
estas carencias, estas necesidades de personal. Vale, sobre la oferta de empleo público, artículo 70 del TREBEP, hay un par de detalles aquí que me parece que son muy importantes, ¿vale? Puntos esenciales, como son el tema de la aprobación. Aquí te advierto una cosa también, en este artículo 70 del TREBEP. Tenemos que hacer un poco una disociación entre lo que pone el TREBEP y lo que luego sucede en la realidad. A nosotros, como opositores, lo que sucede en la realidad no nos importa nada. No nos importa que no se cumpla la norma, que la oferta no salga cada año, que no sea el primer trimestre. Eso nos da igual. Nos tiene que... ¿Vale? O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. No nos podemos dejar guiar por lo que veamos en la realidad, por lo que suframos en nuestras propias carnes, sino que tenemos que ver lo que dice la ley. En este caso, lo que dice el TREBEP. Y lo que nos dice el TREBEP, artículo 70.2, es que la oferta de empleo público, que se aprueba, ya sabemos, la aprueba el gobierno, se aprueba anualmente en el primer trimestre del año. Ojo, esto no viene en el TREBEP, esto viene en el Real Decreto 364/1995, en el artículo 8. También nos dice en el TREBEP que podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos. Vale, eso no me importa tanto, me importa más esto de aquí. ¿Qué implica la oferta de empleo público? Su publicación. ¿Qué es lo que desencadena? ¿O qué es lo que trae aparejado obligatoriamente? Bueno, pues la publicación fija, por un lado, el tema de los plazos. Se desencadena, digamos, la mecánica de plazos. Se fija en la publicación, en esta publicación en el BOE, el plazo máximo para la convocatoria. Pero en todo caso nos dice el TREBEP que deberá desarrollarse como máximo en un plazo improrrogable de 3 años, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el plazo? El que diga la publicación de la oferta de empleo público. Pero deberá desarrollarse, nos dice, como máximo en 3 años, improrrogable. Vale, estas cosas hay que tenerlas muy claras, ¿eh? O sea, esto sí que es muy, muy de pregunta de examen. Luego, en cuanto a las plazas, que es lo que te decía antes, esto hay que tenerlo también súper claro. Las plazas que se ofertan, pongamos que, bueno, te lo pongo aquí con un ejemplo. Imagínate que se ofertan, o que la oferta de empleo público nos habla de 1000 plazas, ¿vale? Ahora, esto establece un mínimo. ¿Un mínimo para qué? Para la convocatoria. Ahora llega la convocatoria y la convocatoria puede incrementar hasta en un 10% estas plazas de la oferta de empleo público, este número, ¿vale? Ahora podríamos pasar, si teníamos 1000, podríamos pasar a 1100. Y este máximo marcado en la convocatoria, ojo con esto, este máximo que marca en la convocatoria, que puede ser mínimo de 1000, máximo de 1100, eso ya lo fija la convocatoria, tiene esa horquilla de ese 10%, ese máximo es el máximo que luego se va a dar, o el máximo que se establece para el número de, pongamos, si fuese de funcionarios de administrativos, pues el número máximo de administrativos que luego pueden llegar a ser administrativos, ¿vale? Efectivamente, los que van luego como máximo a adquirir la condición de funcionario serían, pues en este caso, 1100. ¿Vale? Pero se establece en la convocatoria ese 1100. No, ese incremento del 10% no se da después de la convocatoria, sino que se da, como ves aquí, se da con respecto, ese posible incremento con respecto a lo que establece la oferta de empleo público, que es un mínimo, ¿vale? No puede bajar de lo que dice la oferta de empleo público la convocatoria, puede incrementarlo un 10%, ¿vale? Creo que se entiende. Y que ese número es el máximo que se va a dar luego, a pesar de lo que ya comentamos para los cursos selectivos, en donde momentáneamente, se puede decir coyunturalmente, puede haber un máximo de aprobados, pero aprobados porque luego viene un curso selectivo, que es como otra fase más, que va a echar a gente. Con lo cual, los que al final adquieren la condición de funcionarios, si estamos hablando de funcionarios, sería el número que se establece como máximo en la convocatoria, ¿vale? Bueno, y es un poco el ejemplo que te he puesto aquí con estas cifras y tal y cual. Ahora, órganos que intervienen en la oferta de empleo público. La oferta de empleo público, es aprobada por el gobierno.
a propuesta del ministerio sí, competente en función pública, tras su elaboración por la Dirección General de Función Pública en función de las peticiones de los diferentes departamentos ministeriales. Yo esto lo entiendo mejor al revés. Me resulta más fácil de entender al revés. Es decir, poniendo la sucesión, digamos, más de causa-efecto. Tenemos que la Dirección General de Función Pública elabora, ojo con los verbos son muy importantes, elabora la oferta de empleo pública en función de las peticiones de los diferentes ministerios y luego el ministerio competente en función pública la propone al gobierno y el gobierno la aprueba. Te he puesto aquí una síntesis, más síntesis todavía. Departamentos ministeriales piden, Dirección General de Función Pública elabora, Ministerio de Función Pública propone, gobierno aprueba. ¿Vale? Creo que se entiende. Y luego nos dice, en el Real Decreto, nos dice que excepcionalmente, cuando existan necesidades urgentes de incorporación de personal, el gobierno podrá aprobar ofertas de empleo público para ámbitos administrativos específicos. Y luego, por último, un detalle que ya vamos a ampliar, tenemos un epígrafe justo que va de esto, en este tema, que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de plazas para personas con discapacidad. Vale, he querido poner esto, aunque tenemos el epígrafe luego, por esto, en las ofertas de empleo público. En este tipo de cosas, que lo vamos a ver luego, el 7%, las plazas que se reservan para personas con discapacidad, generalmente se comete el error de quedarse uno con esto, el 7% de las plazas, y tú te quedas muy contento pensando, bueno, que la reserva del 7% de las plazas, tal y cual. Vale, y se te pasa esto en la oferta de empleo público, y luego te cae en el examen, te lo intentan mezclar el 7% con el 9%, con el 5%, y tú muy contento dices, sí, esto me lo sé, pero no has tenido en cuenta que es en la oferta de empleo público, y te preguntan, ¿ese 7% cuándo se reserva? ¿En la oferta de empleo público o en la convocatoria? Y ya se te queda un poco la cara de Jaimito, ¿vale? Porque no sabes muy bien qué ha pasado ahí. Por eso hay que tener en cuenta no solo esto, que por supuesto, sino también esto, en la oferta de empleo público, ¿vale? Ves un poco el detalle. Por eso te lo he querido incluir, porque, aunque bueno, lo vamos a ver luego, también para llamarte la atención sobre ese tipo de cosas. Cuando estés estudiando, no te quedes solo con las cifras, sino siempre que haya cifras, además, mira el envoltorio y mira un poco los detallitos. Y nada, como te decía, quiero que entiendas esto como punto de partida de lo que vamos a ver luego en el siguiente, ¿vale? Que en el siguiente vídeo que veremos las convocatorias y demás, y cómo se termina concretamente con la adquisición de la condición de funcionario, aunque luego hay un tema específico de eso, pero digo un poco para que veas las etapas. Y por eso lo vamos a dejar ya aquí, ¿vale? En fin, que como digo siempre, espero que te haya resultado útil y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.